En el capítulo anterior comentamos que de Babilonia había habido una transición hasta Roma pagana, y ésta había entrado dentro del cristianismo, formando en ese momento la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero qué mejor para explicar esta transición de Babilonia a la Iglesia Católica que usando la Biblia. Proféticamente, el libro de Daniel, en el capítulo 2, nos hace un recorrido a partir del sueño del rey Nabucodonosor y de cómo diferentes reinos se han ido sucediendo el uno al otro. Sin embargo, este sueño debe de ser estudiado en unión al capítulo 7 y 8 del mismo libro y simultáneamente al libro de Apocalipsis. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Estando Daniel cautivo en Babilonia, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó. Sin embargo, no podía recordarlo, y únicamente el profeta Daniel, en visión de Dios, se lo pudo revelar. De este modo, Daniel, que había sido obediente a Dios en todo, pudo conocer el sueño y así también su interpretación. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La propia Biblia, mediante el profeta Daniel, nos revela el significado de dicha profecía. Hablándole a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en relación a la estatua, le dijo: Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor era la personificación del imperio neobabilónico. Las conquistas militares y el esplendor arquitectónico de Babilonia se debían en gran medida a sus proezas. Desde el año 606 hasta el año 539 a.C., Babilonia ejerció dominio sobre Asia y parte de Europa. Para embellecer la ciudad de Babilonia se había usado oro en abundancia, encajando con la definición de la cabeza de oro de la estatua. Heródoto describe con profusión de términos el resplandor del oro en los templos sagrados de la ciudad. Hablando del templo pagano de Babilonia, escribió: La imagen del dios, el trono sobre el cual estaba sentado, la mesa y el altar estaban hechos de oro. A la vez, el profeta Jeremías compara Babilonia con una copa de oro. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó toda la tierra, y de su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron, por tanto, las naciones. Identificando la cabeza de oro de la estatua con el rey Nabucodonosor, Daniel la estaba identificando verdaderamente con Babilonia, de la cual el rey era su representante. Esto se sabe además porque las siguientes partes de la estatua Daniel les llama reinos, así que más que reyes, la estatua nos estaría hablando de naciones y reinos. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Este siguiente reino que se iba a levantar después de Babilonia, históricamente se lo identifica con los medos y los persas, siendo un reino inferior a Babilonia, así como la plata es un metal inferior al oro. Su pecho y sus brazos de plata. Así como la plata de la cual el pecho y brazos de la estatua estaban hechos es inferior al oro, así el siguiente reino iba a ser inferior a Babilonia. Al contrastar los dos reinos, Babilonia y Medo-Persia, encontramos que, aunque el segundo reino fue más extenso que el primero, ciertamente fue inferior en lujo y magnificencia. Los conquistadores medos y persas adoptaron la cultura de la compleja civilización babilónica, porque la suya estaba mucho menos desarrollada. Como decíamos, históricamente, el reino que sucedió a Babilonia fue Medo-Persia. Pero, ¿será que la Biblia tiene algo que decir al respecto? Cuando el rey Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor, tomó el cetro de gobierno del imperio, a diferencia de su abuelo, este no humilló su corazón, sino que se ensoberbeció contra Dios. Esto le costó al imperio babilónico doblegarse a Medo-Persia y al rey Belsasar la vida. Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Así que la Biblia, antes de que sucediera y en consonancia con la historia, nos enseña que ese segundo reino que se iba a levantar iba a ser Medo-Persia. Ahora bien, ¿qué más esconde el libro de Daniel? Para saber más, no te pierdas nuestra siguiente entrega de la historia de la Iglesia Católica. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes.
Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.